ダメだこりゃ。壊滅だよ。Existe un refrán japonés muy famoso que dice Nana korobi ya oki. La traducción sería algo así como si te caes 7 veces, levántate 8. Esta podría ser una historia de esas, pero incluso varios años después de haber estado en una de las zonas más afectadas por el tsunami de 2011, Minami Sanriku sigue siendo una ciudad fantasma. Esta es una historia de cómo el hombre busca vencer a la naturaleza y cómo un pueblo busca convivir con la amenaza permanente que proviene desde el mar. Esta es la historia también de una escuela que fue arrasada por el mar, dejando a 80 familias heridas para siempre. Familias que todavía siguen luchando por justicia. Esta es la historia de los que quedan después del tsunami. Septiembre de 2018, ya pasaron casi 5 años y esta es la primera vez que le dedico unas horas a ordenar recuerdos, fotos, videos para contar un poco de lo que viví durante unas horas en una de las zonas de la catástrofe. Yo nunca había estado en una. Junto a un grupo de Nikkei, de descendientes de japoneses de Latinoamérica, estuve invitado por el gobierno de Japón y fuimos a la prefectura de Miyagi, en el norte de Tokio, para justamente conocer un poco lo que estaba haciendo el gobierno de Japón en las tareas de recuperación de la zona afectada por el tsunami de 2011. Como siempre, lejos de las multitudes, del tren bala y de quizás las zonas más cosmopolitas y turísticas de Japón, llegamos a una ciudad que alguna vez supo tener 20.000 habitantes. Hoy, Minami Sanriku, que es el nombre de esta ciudad, es una ciudad fantasma. Como todos saben, el 11 de marzo de 2011 fue una fecha que quedó marcada a fuego por toda la población en Japón. Un terremoto devastador sacudió este país y las olas gigantes arrasaron con el 95% de esta ciudad. No quedó nada. Se calcula que unas 1.200 personas murieron por el daño que provocó el tsunami y los daños materiales fueron de varios miles de millones de dólares. Claramente la pregunta que todos tuvimos fue, ¿se puede recuperar una ciudad de esto? Partimos al norte sin saber muy bien con qué nos encontraríamos. El camino fue bastante tranquilo, las autopistas hoy se ven relucientes, quizás llama mucho la atención, porque no había nada de tráfico vehicular. No había nadie. A los pocos minutos encontramos la respuesta. Minami Sanriku no es una ciudad, es casi un nombre en un mapa, pero no es una ciudad como cualquiera puede conocerlo. De hecho, están construyendo un muro de contención para evitar que una nueva ola invada a este pequeño valle entre montañas. Pero el miedo es muy grande y la verdad es que nadie se quedó a esperar. Es por eso que los datos censales demuestran que cada vez hay menos personas en Minami Sanriku. El último dato indica que quedan solamente 11.000 personas. La mitad del pueblo se ha ido hacia otras localidades, dejándolo todo. Las grandes murallas hacia el mar son una gran contradicción para un pueblo que vivía del mar. Ya los escombros fueron removidos y las calles hoy lucen impecables. Pero no hay mucho más. La ciudad es un gigantesco desierto. La estación de trenes de hecho nunca se reconstruyó y se reemplazó todo por un servicio de autobuses. No hace falta más, la verdad es que no queda nadie. Destaca así en el lugar una tienda de conveniencia de esas que abundan en Japón y que se construyen por todos lados en pocos días. Sobre el horizonte se aprecia un edificio con una estructura metálica y de color rojo. Se trata de uno de los pocos edificios que logró mantenerse en pie.
sigue ahí como testigo de lo que puede provocar la naturaleza. Algunas personas optaron por dejar algunas grullas de origami deseando lo mejor para las almas de las personas que murieron. Llama mucho la atención porque es un recuerdo similar a lo que se puede ver hoy en día en Hiroshima. En las zonas cercanas al epicentro de la catástrofe uno toma la dimensión del drama humano. Cientos de miles de casas prefabricadas siguen siendo utilizadas por las personas que alguna vez fueron evacuadas. Muchos de ellos optaron por quedarse ahí, principalmente porque entablaron amistades con sus vecinos y formaron en definitiva su comunidad en la hora más oscura. Separarse hubiese sido un nuevo drama humano. En definitiva, ellos que supieron alguna vez perderlo todo, también necesitaban contención. En el momento que uno se aleja, algunos de los carteles de tránsito recuerdan una vez más el drama de la catástrofe. Hasta aquí llegó el tsunami de 2011, dicen. Si te caes 7 veces, levántate 8. Los japoneses y toda una filosofía ante la vida. Lo que no sabíamos es que estábamos por presenciar en unos pocos minutos una de las historias más tristes de la zona. Se trata de un lugar donde 70 chicos y 10 docentes perdieron la vida. Un lugar que generó todo un debate político e incluso judicial. Porque en la escuela de Okawa todo salió mal. Porque esas personas podrían haberse salvado. Septiembre 2018. Invitado por el gobierno de Japón, un grupo de Nikkei, descendientes japoneses, viajamos al norte de Tokio, donde vimos en primera persona las tareas de reconstrucción tras el tsunami de 2011. La ciudad de Minami-Sanriku hoy existe detrás de una gran pared. Allí vimos en primera persona la desolación de una zona de catástrofe. Lo que no sabíamos justamente es que íbamos a presenciar después el lugar de una tragedia que pudo haberse evitado. Nos alejamos unos kilómetros, en silencio, y mientras todavía pensábamos sobre lo que habíamos visto y vivido, llegamos a Ishinomaki. Es un lugar donde 70 chicos y 10 docentes murieron por errores en el plan de evacuación. Minutos que se perdieron a la hora de tomar decisiones fueron suficientes para que estas familias todavía hoy sigan luchando por justicia. Esta es la tragedia de la escuela de Okawa. Ya sin las miles de toneladas de escombros, llegamos al edificio de la escuela de Okawa, uno de los pocos que estaba construido en hormigón. El lugar obviamente luce solitario, pero también aislado, con amplios terrenos que son altos pastizales que apenas dejan ver los autos que circulan por las rutas. En este lugar que pisamos, había un pueblo que se llamaba Kamaya. Hoy solamente aparece mencionado en algunos mapas. El edificio es una de las imágenes más impactantes de este lugar, que hoy fue reconvertido en un santuario por los familiares de las víctimas. La sensación es que el tiempo se detuvo esa tarde del 11 de marzo del 2011. Las aulas aún conservan sus pizarrones. Algunos objetos escolares como los alfabetos en hiragana y katakana todavía están en las paredes, pero ya no se ven los bancos ni tampoco las ventanales de las aulas y obviamente el silencio es ensordecedor. Un reloj de la pared se puede ver la hora en la que el tiempo se detuvo, 3:36 de la tarde. ...70 alumnos y 10 docentes murieron después de que las olas de varios metros de altura inundaran este lugar cercano a una colina. Quizás lo peor de todo esto es que fue una tragedia evitable. Tras un largo debate judicial, los familiares demandaron cambios en los protocolos de evacuación de las zonas costeras, además de una demanda millonaria al ayuntamiento.
es que si bien el protocolo de terremoto se cumplió perfectamente, el problema estuvo en que nada se pensó para los casos de alerta de tsunami. Un error llamativo, sobre todo en una ciudad costera. Y una colina a 200 metros de la escuela hubiese sido la salvación para todos. ¡Stop! このまま津波到達点まで進行します。はい、到達しました。59秒です。59秒です。Entre el terremoto y la primera ola pasaron valiosísimos 45 minutos. Si bien existía la alerta de tsunami para la zona, los docentes optaron por quedarse en el patio de la escuela, tal cual como recitaba el protocolo para terremotos. Es que el plan era perfecto para estos casos, pero no decía nada sobre qué hacer en casos de alerta de tsunami. El juicio determinó que este error humano fue una terrible anomalía en un país que sufre fuertes terremotos, riesgos de tsunami y tifones. Quizá lo más insólito de todo esto es que la solución estaba ahí, a los pocos metros, sobre una colina que muchos chicos usaban justamente para recoger hongos en algunas actividades escolares. La vida de estos padres que perdieron a sus hijos en esta tragedia no se recupera aún con los 15 millones de dólares que recibieron en compensación por los daños. Pero este caso hizo que se revisaran todos los protocolos de las escuelas de la zona. Nos fuimos de esta zona con una extraña sensación de haber estado en un lugar diferente a los que habíamos visitado en nuestras vidas. En parte con la satisfacción de ver a un pueblo luchando por recuperar sus espacios y actividades, pero por el otro con la certeza de que gran parte de la sociedad japonesa prefirió irse a esperar ver si las obras evitarían otra catástrofe. Después de todo, la madre naturaleza es implacable.